Buenos días, gracias al medio de comunicación que nos acompaña este día. Este día, como Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, queremos hacer un pronunciamiento ante el recién anunciado proyecto de presupuesto del gobierno del Estado 2025, que creemos que nada más es una pieza más del ajuste fiscal que el gobierno emprende en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y es que hay que decir que ya el gobierno tiene bastante tiempo de estar intentando negociar un acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional, y ya en el 2013 informe que el Fondo Monetario presenta de las visitas que hace y del estudio que se hace en las finanzas de los países, decía que había que hacer un ajuste de 3.5 al gasto público, que significa aumentar impuestos y recortar gastos sociales. En esas recomendaciones que hacía el fondo se planteaba la reducción de puestos de trabajo, la eliminación de beneficios económicos y beneficios sociales que tienen los trabajadores públicos, como los escalafones, como los contratos colectivos, e incluso la reducción de plazas. Además, dentro de las recomendaciones del Fondo Monetario está la reducción de subsidios. Queremos señalar que, a pesar de que se nos presenta este proyecto de presupuesto como la panacea del equilibrio fiscal, realmente lo que significa es que el gobierno está en quiebra. Ellos no son capaces de reconocer que tenemos un Estado en quiebra, un Estado fallido, y por lo tanto pretenden descargar estas medidas de ajuste sobre la clase trabajadora. Y solo basta poner un poco de atención, y en El Salvador, en el Estado salvadoreño, ya se han desaparecido cerca de 14 instituciones, entre las cuales podemos mencionar el FIDL, Controlil, ISDEM, IGESTI, la Dirección Nacional de Medicamentos, el INJUVE, FONAE, CONA, CONAPINA, COMIGRANTE, la Autoridad Marítima Portuaria, y la última que está con pena de muerte es el INSACOCO. En el presupuesto 2025 se anuncian ya sin pena ni gloria 11.000 despidos, la eliminación de los escalafones de salud y educación, y indirectamente la reducción de servicios y de beneficios para la población salvadoreña, porque esas plazas menos significarán menos servicios y menor calidad de los mismos. Por lo tanto, como UNT, creemos que el ajuste fiscal que se sobrecarga sobre los trabajadores no es la única salida. Creemos que hay otras salidas que se pueden considerar, y desde la clase trabajadora estamos preparados y listos empujando estas medidas para que no se cargue sobre los hombros de la clase trabajadora la crisis. En ese sentido, como Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, planteamos lo siguiente: no más despidos, ampliación del servicio de salud y educación para la población de escasos recursos, respeto a la conquista de la clase trabajadora. Consideramos que en lugar de realizar despidos en el Estado, se debe de ampliar los servicios a la población, mejorando las condiciones de la clase trabajadora estatal, y no seguir la receta del Fondo Monetario Internacional y romper con el neoliberalismo que propugna la reducción del Estado. También, aumento general de salarios. Proponemos que en lugar de congelar los salarios estatales, se promueva un aumento general de salarios en el Estado y el aumento de al menos del 50% del salario mínimo, a fin de generar un efecto multiplicador en la economía. Al aumentar la masa salarial, se generará un círculo virtuoso en el consumo que generará mayor demanda y por lo tanto mayor producción. También, no más deuda, moratoria del pago y del servicio de la deuda. Estas medidas solo serán posibles si se dispone de recursos de inmediato. En el presupuesto 2025, el pago de intereses de la deuda es equivalente al presupuesto de salud y educación juntos, por lo que la suspensión
o moratoria de la deuda es una medida que podría financiar el gasto social en lugar de reducirlo. Nosotros consideramos también que es importante, ¿verdad?, que la participación de la población en general y de la clase trabajadora en exigir estas medidas que tienen que ver precisamente con un giro que hay que darle a la conducción del Estado. Todo lo que se está diciendo en este momento es posible siempre y cuando quienes gobiernan este país tomen en cuenta a la persona humana salvadoreña y no solo el cumplimiento de mecanismos de dinero, de finanzas a otras instituciones internacionales como es el Fondo Monetario Internacional. Ya decían los compañeros, ¿verdad?, que es importante esta temática tomar en cuenta, pero yo me quiero referir, compañeras y compañeros, a toda la clase trabajadora femenina. Es una preocupación bastante importante, bastante frustrante, porque el ISDEM, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, es una institución que está dedicada a la prestación de servicios de la mayoría de esta población, que somos las mujeres. Y quitarle la mitad de la clase trabajadora de esta institución, quitarle programas, reducirle programas, va a significar precisamente una afectación no solo a los derechos mismos de las trabajadoras de la institución, sino a las mujeres de este país. Las mujeres necesitamos instituciones sanas, instituciones sin corrupción, instituciones cumplidoras de la ley, y esa es parte del trabajo que hace el ISDEM, no solo en la atención a la violencia. Por lo tanto, es importante que las mujeres nos pronunciemos en contra de esta reducción del presupuesto institucional, en contra de la reducción del personal que labora en este instituto, porque precisamente está generando más pobreza, está generando más exclusión y está generando mucha más, digamos, opresión para las mujeres al tener instituciones del Estado que no van a considerar precisamente esa desigualdad económica, esa desigualdad social, esa desigualdad de género que existe para nosotras las mujeres. Nosotras estamos bastante preocupadas, digo nosotras porque yo soy parte de la institución, debido a esta situación que no se nos ha comunicado oficialmente, que la hemos sabido por la presentación del presupuesto de la Asamblea Legislativa, y nosotras consideramos que es necesario que haya transparencia en la comunicación y que se tomen cartas correctas, medidas correctas para que se pueda generar una coherencia. La institución dice que es quien vela, ¿verdad?, por los derechos de las mujeres salvadoreñas, por el avance de las mujeres de este país, y no puede ser que trabajadoras de la institución queden tiradas al hambre, queden tiradas a la desprotección social, queden lanzadas, ¿verdad?, a quedar o de dependientes o a ser parte de las trabajadoras de la economía informal. Entonces hacemos un llamado especialmente a esta institución que es parte de la ONT, que es parte de todas las instituciones que están siendo fusionadas, reducidas o eliminadas, porque son estas categorías, y hacemos el llamado a la Junta Directiva del ISDEM a que haga un correctivo y a que considere otro tipo de medidas para nuestra institución. Nosotras no nos vamos a callar en señalar esta contradicción, porque el ISDEM como institución es el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, y estas medidas no son adelanto, estas medidas son incumplimiento a compromisos de todo lo que es la globalización del neoliberalismo, que parte del capitalismo, es la explotación nuestra y la negación a nuestros derechos, y no solo nuestra institución, hay otras instituciones que estamos aquí representadas, ¿verdad?, como es el caso también del sector salud, que me gustaría que se pronunciara el compañero, y es importante que nosotras hemos considerado, y claramente lo decimos al final del comunicado, no somos grasa del Estado, no somos grasa del Estado, la grasa del Estado son los funcionarios de alto nivel y los privilegios que este sistema les otorga. Busquen los salarios, vean los beneficios que tienen, las prestaciones que tienen, que no tenemos las trabajadoras, ¿verdad?, que somos subordinadas salariales. Tienen beneficios de vehículos, de internet, de teléfono, los altos salarios, ¿verdad? No van en sus carros, van en sus carros institucionales.
Entonces, estamos convencidas y gritamos al unísono, compañeros y compañeras, no somos grasa del Estado, no somos grasa del Estado, somos la carne del Estado, porque es a través de nosotras, a través de los trabajadores y las trabajadoras, que se cumplen las políticas públicas del Estado al servicio de la población. ¿Qué tendría que hacer este gobierno? Quitar esa grasa que tiene metida, pero si ustedes fijan, los altos salarios no están siendo tocados. Lo que está siendo tocado es todo lo que está abajo. O sea, la población trabajadora que tiene menor salario es la que va a ser lanzada a la calle. Entonces yo hago un llamado a la población trabajadora, a las mujeres de este país, que nos pronunciemos, que nos organicemos y nos pronunciemos. Ya basta de tener miedo, ya basta de guardar silencio, porque hablemos o no hablemos, vamos a ser lanzadas a la calle. Gracias. El Estado tiene la obligación de proponer trabajo, no de suprimir. Es una obligación constitucional y por lo tanto debe de proteger a los y las trabajadoras, no despedirlos, en el sentido de que se han ganado derechos a lo largo de la historia. Pues vemos hoy una reducción en los escalafones de educación y de salud y los otros beneficios que se puedan contener dentro de los contratos colectivos a través del Seguro Social, que también tiene un contrato colectivo, igual por salud tiene su contrato colectivo, pero que están en riesgo, ¿verdad?, de perderse. Nosotros, como sector salud, hacemos un llamado a que nos pronunciemos y que no estemos separadamente diciendo cada quien por su lado. Necesitamos esa unidad del sector salud, el sector educación, para pronunciarnos y seguir con las conquistas que ya tenemos. No, son irrenunciables, la misma Constitución nos establece esas normas que ya han sido ganadas y por lo tanto necesitamos la protección del Estado. En ese sentido, hacemos el llamado a todos los compañeros a sumarnos a esta aberración que hoy tenemos, que nos quieren hacer llevar a nosotros, a la clase trabajadora, y el riesgo de la unión del sector salud en una sola institución. Ese es el riesgo que hoy corremos en adelante. Entonces, por lo tanto, vuelvo e insisto, llamar a la unidad del sector salud para que nos preparemos a esta lucha que se nos viene. En ese mismo sentido, hacemos un llamado a los diferentes sectores populares a que se sumen a esta defensa de los derechos de la clase trabajadora, ya que la reducción y debilitamiento del Estado afecta a todos los sectores populares. A la par de esto, estamos viendo cómo se está despojando de los bienes comunes a comunidades rurales, lo cual, a través de este proceso de reducción y debilitamiento del Estado para profundizar más el neoliberalismo en El Salvador, los derechos están propensos a convertirse en mercancía, ya que los sectores privados son los que se vuelven los garantes de que la población pueda acceder, pero pagando un precio por acceder a estos servicios como salud y educación. En ese sentido, el debilitamiento del aparato del Estado solamente garantiza el lucro de las grandes corporaciones y a la vez vemos cómo el despojo de los bienes comunes, la producción campesina e indígena se ve reducida, lo cual va a incrementar el costo de la vida. Es decir, esta dupla de consecuencias que están desarrollando en nuestro país van a volver cada vez menos viable la vida en nuestro país de manera digna. En ese sentido, este es un llamado para que todos los sectores nos sumemos y defendamos la integridad que tenemos como pueblo salvadoreño. En ese sentido decimos de forma unificada la siguiente consigna: que la crisis la paguen los ricos, que la crisis la paguen los ricos, que viva la clase trabajadora, que viva el pueblo organizado, que vivan los derechos conquistados históricamente.
articulación a nivel nacional que próximamente dará sus declaraciones, y de momento estamos haciendo un llamado al diálogo a los responsables de estas medidas, en este caso al ministro de Trabajo, al presidente de la Asamblea Legislativa y al ministro de Hacienda. De no haber voluntad de diálogo, entonces la clase trabajadora va a determinar qué acciones son las que debe tomar para intentar detener este ataque que es directo a los derechos e intereses de los trabajadores. Eso es lo único que puedo decir por el momento. ¿Qué piensan que este fin, si esos 11.000 se hablan de 11.000 despidos, ¿verdad?, en el sector público, qué piensan que los trabajadores vemos disminución en el presupuesto, como es el sector de agricultura, el sector de educación, el sector salud? ¿Qué piensan que van a hacer esas personas en dado caso de una despedida? Sí, la verdad que hay una preocupación porque las instituciones públicas que deben proteger los derechos de la clase trabajadora están tomadas. Y digo tomadas en el sentido que están en función de una agenda política partidaria y no de una agenda jurídica, que es lo que realmente les compete. Nosotras, ¿qué nos toca hacer? Animar, acompañar a las personas que son despedidas de acuerdo a las distintas organizaciones que hagan uso de los mecanismos. Si no funciona, ¿verdad?, vamos a acudir a las instancias internacionales, que eso no lo podemos negar ni lo vamos a dejar de hacer tal como lo hemos hecho. Por si se les ha olvidado a la población, El Salvador tiene 4 solo de una confederación, tiene 4 demandas a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, 4 quejas por vulneración, ¿verdad?, a los derechos del sindicalismo, a la libertad sindical. Entonces a nosotros nos toca orientar, motivar, acompañar a las personas, ¿verdad?, para que interpongan, porque los derechos de la clase trabajadora, dice la Constitución, son como compañeros irrenunciables. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, nos enfrentamos a este tipo de decisiones que casi son un hecho, ¿qué vamos a hacer? Acudir a ese mal necesario de este momento, que las instituciones, ¿verdad?, hagan su trabajo, y si no lo hacen, pues toda institución va a ser denunciada a nivel internacional como parte del Estado salvadoreño. En cuanto al escalafón, algunos analistas dicen que es necesario un reajuste de eso. ¿Qué opinan si estarían dispuestos al diálogo a reajustar el escalafón? Creo que el diálogo es importante, ¿verdad? Y las medidas de acuerdo a los sistemas económicos inflacionarios que hay, pues obviamente se deben ir ajustando, ¿sí? Pero ellos están viendo una sola parte de la historia, no lo están viendo colectivamente sobre la necesidad básica real que necesita el ser humano en sus salarios, ¿sí?, su trabajador. Entonces, por lo tanto, sí, yo creo que sí, no hay ningún problema en sentarse a negociar. El problema es que el Estado no quiere negociar, sino se ha vuelto unilateral y a imponer esas medidas para que se cumpla esa reducción, pero no están planteando en ningún momento una negociación. Entonces, por lo tanto, es en ese sentido que nosotros hacemos el llamado, primero al señor ministro, tanto de educación como de salud, a que nos sentemos a negociar esta parte económica, porque es necesaria. Recordemos que dentro del salario mínimo tienen esa deuda también que no se han sentado a negociar y que era necesario para todos. Déjame ampliar un poquito ahí, retomando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el diálogo social y el deber ser es lo que funcionaría, ¿verdad? Nosotras las organizaciones estamos dispuestas a dialogar, el punto es hacia dónde va la balanza, porque la idea es que no salgamos perdiendo todo el mundo, pero ¿qué es lo que pasa? Que la clase trabajadora es la que está perdiendo derechos, oportunidades, acceso, y la otra parte, ¿verdad?, se está quedando con los privilegios, con los salarios, los beneficios y la estabilidad laboral. Entonces el diálogo siempre es como una primera intención, pero si el diálogo va a ser para querer, ¿verdad?, seguir equilibrando la balanza hacia este tipo de personas, que lo que hacen es, por ejemplo, dicen, es que vea a fulanito bien fresco, vea a fulanita bien tranquila, y no van a estar tranquilos
Si ellos siguen y quedan ahí dirigiendo la cosa y obteniendo su salario, pero la gente que va a salir expulsada de las instituciones. Entonces, el diálogo es importante, pero tiene que ser también un diálogo basado en justicia social y en justicia laboral, porque nosotros no exigimos otra cosa, solamente estamos exigiendo lo que la ley dice, porque todo esto que está pasando son ilegalidades, son completas ilegalidades avaladas por quienes están conduciendo el Estado. Por lo tanto, nosotros no estamos pidiendo más que lo que la ley garantiza, y eso se llama justicia laboral y justicia social.